y toda España. Has escrito este libro, Género, Jóvenes e Iglesia, un tema muy peliagudo, editorial Encuentro, ¿verdad? Lo publica. Estamos hablando, fíjate, de cuántas cosas relacionadas con la vida, con las personas, con la dignidad del hombre, ¿verdad? ¿Por qué género, jóvenes e iglesia? Género, jóvenes e iglesia, tres que tienen alguna relación, por lo que veo. Definitivamente. A mí lo que me movió a escribir este libro fue constatar que hay como una fractura generacional muy fuerte en este tema, o sea que los jóvenes quisieran poder hablar de este tema con sus padres y con sus profesores y no se atreven. Es un tema bastante tabú y que los padres y los profesores se encuentran muy impotentes a la hora de afrontar este tema con los jóvenes, o sea, porque estamos como en paradigmas muy lejanos el uno del otro y veo que hay sufrimiento y frustración por los dos lados, ¿no? Por parte de unos y de otros. Entonces, lo que busca este libro es tratar como de crear un terreno común que permita y que haga posible el diálogo. Por eso, género, jóvenes y la Iglesia, porque cómo ha afrontado la Iglesia estos temas y cómo podría seguir afrontándolo. Marta, ¿qué puntos de encuentro podríamos encontrar, valga la redundancia, dentro del libro, ¿no? Ese terreno común entre generaciones, ¿cuáles son los elementos más importantes que tiene? Pues yo creo que en el fondo, y te lo cuento con una experiencia, hay más valores en común de lo que creemos. Te lo cuento con una experiencia porque me ha tocado hacer ejercicios de diálogo intergeneracional entre jóvenes y adultos sobre este tema. Fue bastante atrevido la primera vez que lo hicimos, juntamos a 50 jóvenes y a 50 adultos para hablar. Y al inicio les preguntamos, a ver, ¿qué piensas de la otra generación sobre el género? ¿No? Y decían, pues que es imposible, los adultos decían que son unos libertinos, que son generación de cristal, que solo piensan en el placer, y los otros decían que son unos carcas, que son un tal, ¿no? Y después empezamos a trabajar, hicimos un pacto de no agresión y de escucha, empezamos a trabajar, y al final de esos días decían, nos hemos dado cuenta de que pensamos más parecido de lo que creíamos, que tenemos valores en común, que tenemos ideales en común, que nos necesitamos unos a otros. Entonces, creo que definitivamente estamos en dos paradigmas, pero creo que esos dos paradigmas son más fuertes por un prejuicio recíproco. Entonces no se habían dado cuenta hasta que empezaron a hablar entre ellos. Hasta que empezaron, pero es imposible el diálogo. El punto es que no nos sentamos a hablar, no sabemos hablar. Paloma. ¿Y de dónde crees que habrá salido esta diferencia en tan poco tiempo al final? Porque yo imagino yo que me considero una persona bastante joven, con mis padres, que nos llevamos apenas 20 años, y desde mi generación a la de ellos, es verdad que hay un mundo, hay un mundo. Es abismal. Es abismal. ¿Será por las redes sociales, por las películas, por el contenido que ha salido? ¿De dónde viene este cambio en el género? Yo creo que todo eso influye, pero quizás es más profundo, ¿no? O sea, el diálogo entre generaciones siempre ha sido complicado, pero hoy estamos ante un cambio de época, o sea, ante un cambio. Entonces, ¿a qué me refiero? Suena muy a que la forma en la que a nosotros, me voy a poner en la generación de adultos porque lo soy, la forma en la que nosotros nos enseñaron la moral, nos enseñaron, no tiene nada que ver con la sensibilidad de los jóvenes. Es un poco el cambio entre la modernidad y la posmodernidad. La posmodernidad empezó hace mucho, pero la sensibilidad posmoderna que hoy cala. Entonces los argumentos, ¿no?, que antes servían de porque esto es así, porque así se hace, porque te lo digo yo, porque soy tu padre, porque Dios lo quiere, porque la Iglesia no pueden convencer menos a los jóvenes. Entonces, lo que nosotros hemos tenido un formato, digamos, para afrontar estos temas, hoy no es convincente para los jóvenes. Estás tocando justo, incluso, dime tú, me confirman, las teclas que más fastidian y que más chirrían a los jóvenes, ¿no? Absolutamente. Entonces, creo que hay un cambio de época y que eso nos exige no solo reconvertir el lenguaje, sino repensar también el enfoque en estos temas, ¿no? No repensar la visión sobre el hombre, pero sí repensar cómo te acercas a esto. Me parece interesante esto que ha dicho Paloma de las redes sociales, de las series, de las películas, porque es verdad que, claro, es más profundo, sí, pero es que ha sido tal el cambio y tal la avalancha de unos años a esta parte de estos fenómenos, digamos, que crean adicción, y no solo en las redes, las películas, las series, las pantallas, todo esto, que eso también imagino que ha hecho que sea más abismal todavía, que decía ella, que se separen más estas generaciones, pero incluso entre los propios hermano jóvenes, mayor y hermano pequeño. Sí. En las sí. propias familias, ¿eso ha provocado también un distanciamiento? Sí, que haya temas en los que no hay la confianza para afrontarlos, ¿no? Y eso tú lo sabes mejor que yo, pero incluso el COVID aumentó esto, porque estábamos todos enchufados a las redes
y me cuentan las personas que trabajan en colegios, así que notaron que las problemáticas aumentaban después de la pandemia incluso. Yo creo que también hay un problema, vamos, corrígeme si me equivoco, en lo que tú dices. Al final, en otras generaciones se ha hablado más de él porque lo digo yo, porque las normas son así, porque lo dice la Iglesia, según donde naciera cada uno, ¿no? Pero al final yo creo que todo el mundo tenemos un deseo muy común en el corazón. Claro. O sea, un deseo de identidad, de quién somos, de amar, de cómo amar, de sentirnos persona en su plenitud. Entonces, a lo mejor esa incapacidad que se le dio a otra generación por no darle las bases de quién es, le ha dado esa imposibilidad de acompañar a la juventud. Sí. ¿No? Porque al final yo creo que cuando tú hablas con lo que tú decías, ¿no? Que hablaban entre ellos y decían, sí, es que realmente pensamos muy parecido. Es que, si te das cuenta, en todas las generaciones, pero que te puedes ir años atrás como tú quieras, todos tenemos el mismo deseo. O sea, no cambia, el deseo de la persona no ha cambiado nunca. O sea, no es que somos diferentes en muchísimos aspectos, pero no es lo que queremos. Bueno, que al final es el deseo de ser felices, ¿no? Claro, de ser unas personas pues íntegras y encontrar la felicidad. Claro que sí, estoy convencida y estoy convencida de que nuestros jóvenes, que a veces pueden estar medio confundidos en estos temas, como también podemos estarlo nosotros, están bien hechos. O sea, los jóvenes están bien hechos, es una de las grandes tesis, y por eso yo veo este tema con muchísima esperanza, porque yo estoy convencida de que es posible ofrecer a los jóvenes como una gramática que les ayude a interpretar esos deseos del corazón. O sea, porque la verdad no está fuera, no te la voy a tirar yo con un libro, no te la tienes que comer, la tienes que descubrir viendo cuáles son los anhelos del corazón y cómo ser tú más auténticamente tú mismo. Claro. Y eso los jóvenes lo saben hacer, o sea, lo pueden hacer si uno plantea las preguntas también. Las herramientas, ¿no? Claro, claro, pero metemos la pata porque lo que hacemos es abortar el diálogo antes de empezarlo, porque empezamos con... Apenas empiezan ellos a hablar y a expresar sus ideas, les cae la ley de la madre que le dice eso es una tontería, niño, o del profesor que dice tal, y se acabó el diálogo y ni siquiera dicen lo que piensan. Eso de que están bien hechos... están bien hechos. ¿Qué significa, no? ¿Qué cosas, qué carencias se supone que podíamos esperar? Que al final no tenemos los jóvenes, hay cosas buenas que... Pues lo que decía rescatar. Ara Paloma, ¿no? Ese anhelo de felicidad, de amor, de un amor auténtico, que a veces no se atreven a buscarlo, pero porque tienen miedo. O sea, porque no creen que sea posible, porque no creen... Pero cuando uno toca eso y toca esas fibras, los chicos responden, claro que responden. A mí me interesa otra parte de tu libro. Una de ellas es el cuerpo, imagen de Dios. Le dedicas todo un capítulo sí. Con varias partes, ¿verdad? Y me interesa otro, en el que hablas de la Iglesia como madre y maestra también. Si te parece, abordamos el primero. El cuerpo, imagen de Dios. Es que ese capítulo lo que trataba era de dar una esperanza y de un horizonte, ¿no? Porque cuando se afrontan estos temas y luego te encuentras con la realidad de, bueno, pues es que yo quizás tengo una enfermedad porque soy, ¿cómo se dice handicapato en español? ¿Ves que vengo de Italia? ¿Cómo se dice? Paralítico. Y pues nunca voy a poder tener una relación de intimidad con una persona, ¿no? O yo tengo esta... Y me parece que ofrecerles el horizonte del cielo como que te da una esperanza, ¿no? No como opio del pueblo, sino como el verdadero horizonte que ilumina el hoy, ¿no? De alguna manera. Y eso del cuerpo de imagen de Dios nace de ejercicios que he hecho con los jóvenes, porque a propósito de que los jóvenes están bien hechos y reconocen la verdad, yo he hecho ejercicios de describirles el cuerpo del varón, el cuerpo de la mujer, y tratar de ver qué es lo que eso dice de ellos mismos, ¿no? Y lo que siempre ha producido es estupor y encanto. Los chicos reconocen eso que has dicho, me habla de mí, eso que has dicho lo reconozco, es lo que quizás yo anhelaba y no me había atrevido a ponerle palabras, ¿no? Entonces ese es el tipo de gramática al que me ofrecía, ¿no? Al que me refería, es ayudarles a descubrir lo que en el fondo tienen escrito dentro de alguna manera. Y es imagen de Dios, claro que sí. ¿Y la Iglesia como madre y maestra? Alguno dirá, uy, la Iglesia como madre y maestra. Pues la Iglesia, que somos todos y que está siempre en camino y siempre se tiene que seguir convirtiendo para ser cada vez más madre y cada vez más maestra, porque estamos en camino. Madre porque tiene que acoger a todos. O sea, la Iglesia como ese espacio abierto, el Papa Francisco insiste mucho en el tema, ¿no? Un hospital de puertas abiertas donde todos sean bienvenidos siempre, en cualquier circunstancia, ¿no? Y tiene que ser madre que acoge, no madre que
que deja fuera, no madre que asusta, ¿no? La imagen que me encanta de la Evangelii Gaudium, ¿no? Esa madre que está como el padre del hijo pródigo esperando en la puerta para coger y para tirarte al cuello del hijo y cubrirlo de besos, ¿no? La Iglesia tiene que ser siempre el espacio donde todos se sientan bienvenidos. Y maestra también porque la Iglesia tiene la responsabilidad de proponer con la mayor belleza posible la visión antropológica que se nos ha sido dada, ¿no? Entonces, no les hacemos un favor a los jóvenes cuando por políticamente correcto nos callamos ciertas cosas. Los jóvenes tienen derecho a la verdad. Mi experiencia a veces es que cuando hablando con jóvenes me dicen, ¿por qué esto no me lo habían dicho antes? En muchos otros temas, ¿por qué esto no me lo habían dicho antes, ¿no? Entonces creo que la Iglesia tiene que ser maestra y para ello tenemos que seguir adaptando el discurso, porque quizás por ese cambio de época el discurso que hemos afrontado hoy no llega, hoy no interpela. Y no se trata de seguir las modas, cuando tratar de convertir el lenguaje para que realmente toque e ilumine. Paloma. Es muy fuerte todo el tema de que comentabas sobre los jóvenes tienen derecho a la verdad. Sí. Al final, en la diferencia que decías antes de los padres no saben cómo afrontar el tema pues, del género con sus hijos, y además los jóvenes como que reciben otra especie de educación de otro lado, sí, que es todo lo contrario, que es una verdad a su medida. Que yo creo que es uno de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos ahora mismo, que la verdad es la verdad. A veces nos gusta más o nos gusta menos, pero es la verdad. Entonces, hay algo como muy atractivo, no de primeras, que es no, pero da igual, pero tú la puedes cambiar. Pero la verdad es como tú quieras que sea. ¿Qué pasa? Que ahí solo se encuentra vacío. Vacío y no es atractivo. En cambio, la verdad de primeras choca y frustra y puede llegar hasta a enfadar, ¿no? Yo lo comparo una vez cuando te dicen que tienes una enfermedad. No, pues la enfermedad está, te encantaría el médico que te dijera, no, pero en verdad no pasa nada, esto se pasa a los días. Pero, ¿a qué va a llevar eso? A que te vas a morir. En cambio, la verdad, cuando te dicen, mira, tienes una enfermedad y hay que tratarla, de primeras no te puede impactar, pero luego lo que encuentras es consuelo, es acompañamiento y esa alegría, porque puedes abrazar esa verdad. Sí. El ejemplo de la enfermedad es un poco feo, ¿no? Pero es que tú lo vives además muy cerca, ¿no? Tienes un caso en tu casa, además, tu hermano. Pero es verdad que en todos los sentidos, ¿no? Como que los jóvenes tenemos derecho a la verdad, y aunque la verdad a veces no gusta o no es lo que queremos escuchar o no lo es lo que realmente nos va a llevar a esa felicidad que es lo que anhelamos, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón, lo que has dicho es verdad, pero añadiría otro enfoque, ¿no? Yo creo que cuando Jesús dice en el Evangelio, la verdad os hará libres, ¿a qué verdad se refiere? No es una verdad de una doctrina, no es una verdad de una ley. La verdad que nos hace libres es Jesucristo, es una persona, no es una teoría, es una persona. Total. Tiene rostro de persona. ¿Y por qué nos hace libres? Porque llega, camina contigo, como los discípulos de Maús, desciende a tus infiernos y te ayuda a ser mujer nueva. Por eso es una verdad que te hace libre, ¿no? Entonces, la verdad es una verdad personal, que es Cristo, que entra, toca mi vida, la ilumina, la eleva y la hace libre realmente. Perdón que me eleve, pero es que me has provocado. Es tu culpa. No, pero totalmente. No, porque a veces vamos con la verdad como si fuera, mira, este es el instructivo y entra en él. No es como Jesús toca las vidas de las personas. Además, Cristo está, es algo que está dentro. Él camina. Hay una imagen muy bonita que utiliza el sínodo de los jóvenes, que es el que yo tengo más en el corazón, sí, perdón, de la imagen de los discípulos de Maús, ¿no? Y esa la recoge el Papa en Christus Vivit. Dice, Jesús camina con los jóvenes, o sea, con los discípulos de Maús, y están caminando en dirección opuesta a donde deberían de estar. O sea, se están alejando de donde deberían de estar. Y Jesús camina con ellos. Y mientras camina con ellos, les va dando las claves que les ayudan a reinterpretar su historia y a regresar. Eso es ser madre. O sea, no es decirte, muchacho, estás equivocado, hereje, fuera. Y tú te vas caminando solo hacia Emaús. Tengo que caminar contigo, para que caminando contigo tú puedas releer tu historia y regresar a casa. ¿Y ese es el método de Jesús? Ese es el método de Jesús. ¿Del que hablas en el libro? Ese es el método de Jesús. Otro capítulo, el método de Jesús. Ese es el método de Jesús, que tengo que decir que ese método de Jesús se lo debo mucho al padre Alejandro Mora, que es un amigo mío con el que hemos rebotado muchas estas ideas y hablamos mucho del método de Jesús. Sí. Ese es el método de Jesús. Qué pasada, me parece súper necesario y sobre todo hablar de estas cosas, de temas tan actuales y meter a la Iglesia. Yo soy conversa de hace ya unos 3 años, que es súper poco, o sea, no soy
como católica de toda la vida, alguna vez los domingos con mis padres, pero ya a partir de los 15 pasé absolutamente. Y de hace 3 años que lo que dices, al final Dios te toca el corazón y te renueva y te da una identidad que antes no tenías. O sea, al final es la frase que es muy típica, ¿no? Que Dios hace nuevas todas las cosas y empieza en estas cosas. Y a mí me pasó mucho, yo cuando llegué a mi parroquia, que es, pues, está aquí en Madrid, la del Buen Suceso, allí en Princesa, que está llena de jóvenes, yo tenía una imagen totalmente distinta de la iglesia. O sea, para mí eran, con todo el amor del mundo, pero eran 3 abuelos y un cura que tendría entre 190 años y la muerte. O sea, sí, hay muy 190. Y no tenía nada que ver, y para mí la iglesia en esos temas ni estaban ni se le esperaba. O sea, no entraba, ¿no? Sí. Y es todo lo contrario. Y no es un tú no, tú sí, tú... al final, Jesús lo dice, o sea, no vengo a por los sanos, sino a por los pecadores. Y estamos todos ahí, perdón. Bueno, pero todos, pero aparte en masa. O sea, es que gracias a Dios. Sí. Bueno, ya lo dijo el Papa también en Lisboa, ¿no? En la JMJ, ese todos. Todos están llamándose a la iglesia, ¿no? Sí. Rodrigo, que los que estábamos ahí nos quedamos así, ¿no? Porque fue como muy contundente y luego lo ha repetido en alguna otra ocasión. Sí. Es importante que estén todos y abordar también las preguntas y las fronteras de ahora también desde la Iglesia. Yo quería preguntarle a Marta, una antropología cristiana del género, ¿qué elementos tiene que puedan servir y ser como puente? Porque responde a una preocupación. Sí, yo creo que la clave viene dada ya desde el comunicado del 95 de la Santa Sede, cuando se introduce el término género en las Naciones Unidas, y la Santa Sede el 15 de septiembre da una interpretación del término género y dice: vamos a aceptar el término género como fundado en una identidad biológico-sexual. Y es lo que retoma Moris Letizia en el número 56, que primero condena las versiones ideológicas del género de una manera muy clara y luego dice: no hay que olvidar que sexo y género se pueden distinguir, no separar. Entonces, el género en sí es una palabra aceptable. El género es la interpretación cultural del sexo y no es lo mismo que el sexo. Y ya está. O sea, y de hecho eso lo decía también el comunicado del 95, que dice: la Iglesia no sostiene el determinismo biológico por el cual habría un único modelo estático de relación entre hombres y mujeres, porque la realidad es que cambia. O sea, yo creo que mi hermano no es padre de la misma manera que era padre mi padre, y los dos son estupendos y o sea, cambian las relaciones. Entonces no hay un único modelo. Es justo y legítimo distinguir entre sexo y género. Lo que no es justo es separarlos, ¿no? Entonces, una antropología adecuada tiene que entender la radicalidad de la diferencia sexual, o sea, cómo toca toda la persona, todas sus dimensiones, y al mismo tiempo la complejidad de la formación de la identidad en el sentido psicológico, donde entran en juego muchos elementos y donde no todo es tan sencillo. Entonces, ante la dificultad, yo creo, y ante el sufrimiento, siempre uno se tiene que poner de rodillas ante las personas, entendiendo que no se da por ósmosis, o sea, ¿no? Entonces, que es complejo, a veces lo hemos simplificado, es compleja y hoy en día más. Bueno, y cada persona además es tan distinta, ¿no? Claro que sí, entonces como que sí, es complicado. Si la Iglesia entiende el género bien entendido, eso debe mover también a defender más a las mujeres frente a algunas discriminaciones, o a empujar a los hombres a ser menos herméticos a veces sobre sus sentimientos, o ¿qué tipo de pequeños pasos se pueden Yo creo que el tema de la defensa de las mujeres, digamos, ya viene fuertes, por lo menos desde el concilio, clarísimo, ¿no? Y difícilmente lo ponen en clave de cuestión de género, porque es una palabra que todavía hay bastante escrúpulo en la Iglesia, y porque además es justo hablar de mujer, ¿no? Entonces yo creo que ese tema ya está cogido. Pero en el tema de... A mí me preocupa mucho las masculinidades, ¿no? Porque yo sí creo que hay una identidad aplastada hoy en día, es la del varón. O sea, aplastada. Y lo veo en los jóvenes. O sea, me llama mucho la atención que ellos no tienen modelos donde verse, ¿no? Los protagonistas de las películas pues son las mujeres, las que salvan a los príncipes hoy de Disney son las mujeres, ¿no? Ya no son salvadas. Y hoy todo lo que se viene asociado a virilidad es patriarcado, clericalismo, violencia, abuso. Se nos está pasando por delante. Yo creo que es un fenómeno al que hay que estar atento, porque me parece que en los próximos 15 y 20 años hay que estar muy atento a la identidad de los jóvenes, ¿no? Para que formen masculinidades libres, inclusivas, ¿no? Que puedan sentirse orgullosos de ser varones, que es que hoy en día es que casi que tienes que pedir perdón por existir, ¿no? Entonces ese es un tema que creo que se debería de prestar más atención.
Bueno, pues Marta Rodríguez Díaz, género, jóvenes e iglesia, juntar las piezas. Además, juntar las piezas, hay que juntarlas, y aquí hemos intentado hacer una pequeña, un pequeño, digamos, experimento, juntarlas como hemos podido. Gracias.